Muy bien, en este segundo video veremos un poquito el modelo matemático asociado a los espejos esféricos, específicamente el espejo cóncavo, y las características de las imágenes que se forman, para después en un tercer video sí poder analizar básicamente un ejercicio de aplicación, ¿sí? Bien, para analizar las fórmulas o el modelo matemático para llegar a esta fórmula de los espejos esféricos, vamos a analizar un caso particular. Supongamos que tengamos este espejo cóncavo, que nosotros tenemos un objeto que está a una distancia P. Vamos a analizar solamente dos rayos característicos para que no se nos complique el análisis, y va a ser el rayo que pasa por el centro, que se refleja sobre sí mismo, y el rayo 4, que es el que incide sobre el vértice y se refleja formando un mismo ángulo. Por eso es que este angulito tita de arriba es el mismo angulito tita que yo tengo abajo. De la intersección, nosotros tenemos esta imagen, que en este caso fíjense que estará atenuada, que estará invertida y que estará entre el centro y el vértice, ¿no es cierto? La distancia que nosotros tenemos de la imagen al vértice es lo que nosotros llamamos Q, que sería la distancia imagen, lo que antes llamábamos S'. ¿Estamos de acuerdo? La distancia que nosotros tenemos del centro al vértice es ni más ni menos que el radio de curvatura R. Entonces nosotros vamos a hacer una simple comparación de triángulos. Por un lado tendremos este triángulo grande, formado por el rayo 4, el eje y la altura del objeto, donde si fíjense que tenemos este ángulo tita. Bueno, respecto a este ángulo tita, H es el cateto opuesto y P será ni más ni menos que mi cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente de tita va a ser H sobre P. Ahora, la tangente en este triángulo grande tiene que valer lo mismo que la tangente en este triangulito pequeño que yo tengo acá, ya que es el mismo ángulo tita. Por lo tanto, la tangente de tita también será también menos h, porque está invertido, sobre esta distancia que nosotros habíamos llamado q. Como las dos tangentes tienen que ser iguales, vamos a decir que h es a p como menos h' es a q. Despejando de ahí, menos h sobre h' es igual a p sobre q. Ahora, así como trabajamos con esos dos triangulitos, vamos a trabajar con estos dos, el que se forma entre la altura, la distancia entre P y el centro, ¿sí? Donde tenemos que es este rayo que sería el rayo 3, y fíjense que este angulito será alfa. Por ser opuesto por el vértice, este otro angulito también será alfa, de tal manera que se forman dos triángulos semejantes, donde la tangente de alfa en este triángulo grande tendrá que ser igual a la tangente de alfa en este triángulo pequeño. En el triángulo grande, la tangente de alfa es el cateto opuesto que vale h sobre esta distancia que sería P menos R, que sería la distancia que yo tengo del centro al objeto. Mientras que en el triangulito pequeño, yo tengo que el cateto opuesto valdría menos h y esta distancia sería R menos Q. Y me queda este segmentito que yo tengo aquí. Como las dos tangentes deben ser iguales, h es a p menos r como h' es a r menos q. Nuevamente invierto los dos medios, de tal manera que me queda menos h es a h' como p menos r es a r menos q. En estas dos igualdades, en estas dos proporciones, como los primeros términos son iguales, los segundos términos deben ser iguales. Igualando los dos segundos términos y empezando a despejar, me va a quedar que esto, que es P por R menos Q, es igual a Q por P menos R. Esto que está acá pasa multiplicando el P y la Q pasa multiplicando a P menos R. Y llegamos a esto que yo tengo aquí. Operando y despejando se puede llegar algebraicamente, es muy simple, se lo dejo a ustedes para hacer, que la fórmula de los espejos me dice que 1 sobre la distancia objeto P más 1 sobre la distancia imagen Q es igual a 2 sobre R, 2 sobre el radio, es decir, 1 sobre el radio sobre 2, y el radio sobre 2 es ni más ni menos que la distancia focal. De tal manera que 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F, y fíjense que la fórmula de los espejos esféricos es exactamente la misma que la de los focos conjugados que teníamos en las lentes delgadas. ¿Estamos de acuerdo?
Vamos a actualizar la tabla de convención de signos, pero van a ver que es más o menos lo mismo. La ubicación del objeto es positivo si el objeto es real, está delante del espejo. Virtual si es negativo, si es virtual, si está detrás del espejo, que en el caso de un espejo no tiene sentido, porque yo no coloco nunca un objeto detrás de un espejo para obtener una imagen, está siempre delante. Quiere decir que esta primera característica nunca la tendremos negativa, siempre positiva. La imagen sí puede ser positiva, si es real, si está delante del espejo, no de la lente, y es virtual y es negativa, si está detrás del espejo. La altura, si la imagen es directa, es positiva, y si la imagen está invertida, es negativa. La distancia focal y el radio de curvatura es positivo cuando el espejo es cóncavo y es negativo cuando el espejo es convexo. Y el aumento M, bueno, será positivo si el aumento es vertical, si la imagen es vertical, y negativo si la imagen es invertida. La fórmula del aumento también es exactamente la misma que teníamos antes. H' sobre H, que es menos Q sobre P, menos S' sobre S, le habíamos llamado nosotros. ¿Sí? Muy rápidamente vamos a analizar qué sucede con la formación de la imagen a medida que nosotros la vamos colocando a diferentes posiciones. ¿Sí? Vamos a analizar los 5 primeros, el sexto, que es para un espejo convexo, lo vamos a ver en la clase siguiente. ¿Sí? En el espejo cóncavo, cuando yo coloco el objeto más allá del centro de curvatura, fíjense que la imagen es real, es invertida, es más pequeña y está entre el centro y el foco. Cuanto más lejos lo ponga, más cerca del foco lo voy a tener. Cuando lo pongo exactamente en el centro de curvatura, la imagen es real, es invertida y es de igual tamaño. Me da en la misma posición, pero invertida. La única deformación que tendríamos es que esté invertida, patas para abajo, llamémosle. ¿Sí? Ok. Cuando nosotros ya colocamos entre el centro y el foco, fíjense, el rayo paralelo se refleja pasando por el foco, el que incide pasando por el foco se refleja paralelo, y tendríamos el que viene del centro, pasa por el objeto, incide y se refleja sobre sí mismo, de tal manera que nos da una imagen aumentada, real e invertida. Si nosotros colocáramos en el mismo foco, no se forma la imagen, lo mismo que sucedía con las lentes delgadas, ¿sí? Con las lentes convergentes. ¿Sí? No se forma imagen porque todo lo que se refleja paralelo. ¿Mm? A partir de ahí, si nosotros lo ponemos entre el foco y el vértice, la imagen pasa a ser virtual. Fíjense que el que incide paralelo se va a reflejar pasando por el foco, el que venía desde el foco va a incidir y se va a reflejar paralelo, y el que venía desde el centro se va a reflejar sobre sí mismo. ¿Sí? De tal manera que se juntan las tres proyecciones, siendo la imagen virtual, está del otro lado, fíjense que aquí me aparece S', es lo que nosotros llamamos Q, ¿sí? Nos aparece del otro lado, es directa y también está aumentada. De hecho, si ustedes pudieran hacer con una cuchara lo suficientemente grande el experimento, cuando aproximan el objeto a la cuchara, a la parte cóncava de la cuchara, les va a funcionar como un espejo con aumento. Y a medida que ustedes no despejen, sino que a medida que ustedes alejen de la cuchara, en algún momento se va a invertir la imagen. De hecho, nosotros generalmente vemos nuestra imagen en la parte cóncava de la cuchara invertida. Bueno, esa imagen es real. En el próximo videito veremos las características o cómo se resuelve un ejercicio tanto gráficamente como analíticamente. Nos vemos en el último video.